anterior hablamos sobre el flagelo del secuestro. Escuchamos las voces de quienes han sufrido en carne propia uno de los delitos más crueles en el marco del conflicto armado en Colombia y abordamos el reconocimiento público realizado por las antiguas FARC. Al ser una realidad que tanto daño le causó a nuestra sociedad, hoy abordaremos cómo este delito operó también en Bogotá. Pero a la vez exaltaremos cómo las manifestaciones ciudadanas nos unieron para rechazar este delito y para exigir el respeto a la vida. Se estima que entre 1970 y 2010 se presentaron 2.572 casos de secuestro en Bogotá. Pero ¿cuál era el modus operandi de grupos de narcotráfico, bandas criminales y guerrillas para secuestrar en la capital? El secuestro urbano en Bogotá era que un grupo de delincuencia común cogía y levantaba, entre comillas, a la víctima, hacía toda la labor de inteligencia y vendía también, entre comillas, a esa víctima a grupos armados cerca, digamos, de las cordilleras bogotanas. La familia hacía la negociación, todo entre comillas, porque es así, digamos, como se hablaba en ese tiempo, hacía la negociación no con la delincuencia común, sino con grupos armados estilo el Frente 53 de las FARC, digamos, este es como el que se me viene ahorita a la mente. Entonces, finalmente era como un secuestro, era como un outsourcing, la dinámica era encadenada, criminalidad encadenada, en donde diferentes grupos hacían diferentes cosas. El secuestro es un delito muy cerebral, es muy frío, no es apasionado, y requiere de una estructura delincuencial muy grande. Detrás de un secuestro hay diferentes cadenas criminales. Entonces, quien cuida a la víctima eran unos, quienes negociaban eran otros, quienes hacían el rapto a la víctima eran otros, y finalmente la liberación también podía depender de otro grupo. Generalmente no se conocían, dependiendo del tipo de grupo criminal. Podría ser, por ejemplo, si era el caso de la manutención del secuestrado en la guerrilla, en el monte, un grupo era el que trasladaba a la víctima, pero no se sabía ese grupo cómo iban las negociaciones de la persona secuestrada. Y la familia finalmente interlocutaba con otro tipo de personas. Entonces, como verás, era una dinámica muy compleja, era casi una empresa que se volvió sistemática y generalizada por más de 15 años en Colombia. Hay algo importante que pasó en la ciudad y que marcó el imaginario colectivo, y son los secuestros masivos. En la vía Bogotá-Villavicencio se presenta el primer secuestro masivo en el país de lo que se conoce como, o de lo que posteriormente se conoció como pescas milagrosas. Bogotá durante un tiempo, en los 90, se encontró siendo una ciudad sitiada, una ciudad a donde las personas tenían miedo de salir, ya fuera por La Calera, por Choachí, por la vía El Llano, incluso por la vía Melgar, porque tenían miedo de encontrarse con esas pescas milagrosas. Hubo secuestros que no sucedieron en la ciudad, pero que ayudaron a que ese miedo que se fue incorporando en los ciudadanos fuera creciendo con el tiempo. Un ejemplo de esos secuestros es quizá el de Guillermo La Chiva Cortés, que fue secuestrado en su casa de descanso en Choachí, pero una vez más era la demostración de cómo las personas que vivían en Bogotá, cuando salían de la ciudad, estaban en riesgo, o por lo menos se sentían en riesgo. Entonces el secuestro se volvió una conversación en los clubes sociales, en los distintos lugares de la ciudad, en las cafeterías, en las calles. La gente se protegía todo el tiempo, se estaba cuidando. Incluso hay quienes hablan de que las grandes, digamos, las personas de clase alta tenían en sus carros o tenían dentro de sus equipajes que llevaban en el día a día un kit de secuestro, un kit que los acompañaba en caso de ser secuestrado, con cepillo de dientes, crema, quizá una muda de ropa, un libro para leer. Ese fue el tamaño de lo que significó el secuestro en la ciudad de Bogotá. En Bogotá siempre ha habido movilizaciones, pero uno de los temas que hizo que la sociedad más se movilizara fue el secuestro, precisamente. Incluso desde los 90, cuando comenzaron a aparecer las marchas de No Más,
la ciudadanía bogotana salió a las calles a pedirle a los distintos actores armados a que pararan esta práctica. Esta práctica además quedó en el imaginario de la gente porque fue una práctica que todo el tiempo aparecía en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, cuando uno hace investigación y se va hacia esos momentos, se da cuenta que tanto en prensa escrita como en radio y en televisión, siempre el secuestro aparecía como titular en las noticias. Entonces eso fue quedándose en la mente, en el imaginario colectivo de la gente. Por eso las marchas contra el secuestro en Bogotá, que fueron muchas durante los 90, durante este siglo también hubo varias bastante significativas, tuvieron una gran cantidad de gente, una acogida muy grande. Algunas, quizá las más conocidas, son las marchas del No Más, pero después de eso hubo otras en el año 2009, en el año 2011, siempre pidiendo que se acabara esta práctica por parte de los actores que la llevaban a cabo. El secuestro ha sido quizás el crimen de guerra que más, digamos, atención ha tenido por parte de los medios de comunicación. Es decir, los medios jugaron un papel muy importante, en muchas ocasiones se unieron contra el secuestro. No es en vano que País Libre, que es pues, fundado por Francisco Santos, que en su momento eran los dueños del tiempo, eso movilizó. También porque el secuestro movilizó mucho a las ciudades, ¿sí? A las clases medias, cuando las ciudades se sintieron avasalladas porque no podían salir, porque estaban siendo secuestrados en las goteras mismas de las ciudades. Entonces yo creo que el secuestro se volvió un problema muy mediático. Luego cuando conocimos las imágenes de los rehenes o de los rehenes que tenía las FARC, incluso los prisioneros de guerra en estos campamentos con alambres de púa, creo que esas imágenes se grabaron en la mente y en la memoria de los colombianos. Y es que Bogotá fue epicentro de múltiples manifestaciones lideradas por organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de visibilizar la problemática del secuestro en el país. Fue así como la Fundación País Libre, Asfamipaz, Red de Paz, Colombia Soy Yo, entre otras, lideraron las manifestaciones donde diversas expresiones se tomaron las calles y ríos de personas a una sola voz exigieron la libertad de todos los secuestrados, logrando poner este tema en la agenda pública y provocando un importante despliegue mediático. Millones de colombianos permanecen en las principales calles del país protestando contra las FARC. En Madrid y otras ciudades europeas también hubo grandes protestas. Fue un clamor multitudinario y a nivel mundial. Hoy ha sido un día histórico para Colombia y para los colombianos de todo el mundo. También aquí en México, por supuesto, aquí hubo una marcha contra las FARC. País Libre y nace con tres propósitos. El primero era visibilizar el problema, que lo sacara del closet, digamos así, que lo pusiera como uno de los problemas críticos y fundamentales de la sociedad, del Estado, de su aparato de seguridad. El segundo era prestarle asesoría a las víctimas. Y nos tocó ir aprendiendo poco a poco porque nadie sabía cómo se trataba este tema, cómo tratar una desaparición temporal en donde se transforma todo el entorno familiar, donde el entorno social del primos, hermanos, padres, hijos, nietos, amigos, se genera un estrés social brutal. Un problema económico fundamental para la familia, porque muchas veces la persona que les daba de comer se va
Entonces, lo segundo era ayudarle a las familias y lo tercero era empujar al Estado y a la sociedad a movilizarse contra esto y a tener una política. En 1996 empezamos las marchas en Bogotá, en Cali, en Villavicencio, en Bucaramanga. Se llamaba una campaña que, digamos, resonó mucho en ese tiempo, que se llamaba Por el país que queremos, no al secuestro. Y la primera ciudad en marchar en repudio a este delito fue Bogotá. Hicimos una marcha que empezó, me acuerdo, del Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Y fue como de las primeras manifestaciones, digamos, que no eran en contra del Estado, sino a favor de los derechos humanos. Posteriormente empezamos otro ciclo de campañas, casi hasta 2008, donde se recuerda una movilización ya muy grande. En 1998 se hizo el No Más, que fue una marcha multitudinaria. Bogotá siempre ha sido un eje fundamental en las movilizaciones de este tipo. Recordamos millones de personas marchando. Y recuerdo también en 2008 esta movilización enorme que hicimos a propósito de los secuestros. Tú debes recordar también de los secuestrados, entre comillas, que llamaban las FARC políticos. Y fue una marcha multitudinaria también, que fue tal vez de las últimas. O sea, duró el país marchando en repudio al secuestro más de 12 años. Y Bogotá como un epicentro, digamos, de toda esta movilización a nivel nacional. Mi interés particular era poder sentar mi voz y, como lo decíamos en la entrada del manifiesto, era que por un día los micrófonos dejaran de estar dirigiendo las cámaras y la atención a los victimarios y se viera que en Colombia éramos más quienes no éramos noticia, éramos más quienes rechazábamos los actos que estaba haciendo las FARC en ese momento, éramos más quienes pedíamos la libertad de las personas que estaban secuestradas y que eso también se viera en la comunidad internacional, porque hasta ese momento todavía las FARC eran vistos internacionalmente como el Robin Hood y tenían mucho apoyo internacional. Y no había una expresión ciudadana lo suficientemente potente que demostrara que algo estaba pasando, que no era ese sentimiento de ser un ejército del pueblo, porque la verdad lo que estaban demostrando era que estaban lo más alejados del pueblo. Esa era mi necesidad personal, hacer esa expresión. Y lo que vimos durante personalmente el 5 de enero, que fue cuando ingresé, hasta el 4 de febrero, fue un espacio en donde mucha gente llegó a confluir con ese dolor, con esa rabia, con esa indignación, con esa necesidad de rechazar los actos que estaba cometiendo las FARC, en particular, pues obviamente, los actos de secuestro por la información que estaba siendo emitida durante ese tiempo. Tuvimos equipos finalmente en más de 183 ciudades en el mundo, fueron cerca de 14 millones de personas que alrededor del mundo se movilizaron con diferentes expresiones. Bogotá pues fue totalmente todo el proceso de movilización en todos los puntos en donde no se podía mover casi por ningún punto de la ciudad porque todo estaba, toda la gente se estaba movilizando a los diferentes puntos de encuentro. Las expresiones de las personas secuestradas también fue impresionante cuando salían y contaban y decían cómo lo habían vivido. Creo que también era ese como el reto que personas activistas muchos años tuvimos, cómo hacemos para hacerles llegar a ellas y a ellos los mensajes de que estamos con ellos. Estaban medios como Voces del Secuestro, que llegaban en una forma particular, pero masivamente no se sentía como ese respaldo y cuando ellos cuentan lo que les impactó en la movilización es muy fuerte, a mí me sigue todavía escalofriando. Mensajes que trascendieron hasta la selva y fueron escuchados por personas que estaban secuestradas, nos abrigaron en un mismo sentimiento de solidaridad con sus familiares y provocaron reflexiones entre los guerrilleros. Nosotros en el Valle del Cauca hicimos muchas marchas pidiendo la libertad de los diputados, pidiéndole tanto al gobierno nacional como a la FARC que llegaran al acuerdo, pidiéndole a la FARC que lo liberaran, y no solamente en el Valle, sino a nivel de
de toda Colombia se hicieron durante el periodo del secuestro, se hicieron muchas marchas. La más grande fue después, en el 2008, después de que matan a los diputados. Y pues para nosotros fue muy importante. Me parece que es fundamental que estas movilizaciones se hagan, porque lo que más duele también es la diferencia. Entonces, ver que la gente siente que hay que respetar la vida de los otros y que se movilizan en contra de los abusos que se están cometiendo es muy valioso porque lo que no podemos permitir como sociedad es ser indiferente frente al drama de los demás. Así que yo estoy de acuerdo con las movilizaciones siempre y cuando pues no sean violentas, porque es una manera de mostrar la solidaridad y el valor y el respeto por la vida humana. El secuestro hoy lo veo como un tema fundamental en lo que yo soy, en lo que pienso, en lo que creo. Y pues esa es una historia que el país a veces no conoce, los jóvenes no conocen, pero me parece muy importante porque muestra cómo la ciudadanía sí se puede enfrentar a unos fenómenos de violencia muy grandes como estos. Nosotros veíamos desde las selvas, a través de nuestros medios, o las posibilidades que teníamos, nuestros radios de comunicación y los radioescuchas, intentábamos como interpretar eso que se venía dando en Bogotá con las movilizaciones contra el secuestro, y lo que percibíamos era que había pues una matriz de opinión muy fuerte, manipulación de los medios de comunicación, pero también había pues indignación en algunos sectores de la sociedad colombiana. Súmese a la conversación. ¿Qué papel juegan las movilizaciones sociales para rechazar delitos como el secuestro? Opina en Twitter en @ComisiónVerdadC con el hashtag Hablemos de Verdad. Bueno, yo creo que las marchas han tenido un impacto positivo tanto en la sociedad como en el gobierno, porque digamos a la sociedad nos hacen reflexionar y nos hacen ver lo que está pasando en nuestro país. Y en cuanto al gobierno, porque los hace reflexionar y sentarse, digamos, a buscar una solución a la problemática por la cual se realiza la manifestación. Yo pienso que las manifestaciones son una herramienta democrática pues para manifestarnos en contra de la violencia, siempre y cuando estas no generen más violencia. Y pues pienso que también es la única manera como de hacernos escuchar como pueblo, y pues que son muy importantes y están bien, estoy de acuerdo. Yo creo que las marchas ayudan mucho a que el pueblo sea escuchado, independientemente de los sitios en que nos encontremos, estemos en diferentes ciudades o así sean en diferentes sitios del mundo. Si hay una sola voz, el pueblo va a escuchar todas las quejas, todas las cosas que nos han pasado. Lamentablemente, en algunas ocasiones muchas personas se hacen los oídos sordos, y hasta que no se vea una muerte o algún atentado no reaccionamos. Yo pienso que las movilizaciones han influenciado bastante en nuestro país, Colombia, ya que esto es como un llamado de atención para el Estado y para que nos den nuevas propuestas, porque de por sí democracia viene del latín democracia, que significa por el pueblo y para el pueblo. Y esto es lo que necesitamos los colombianos. Necesitamos que haya paz. Es así como estas voces y las demás colombianos que hicieron parte del conflicto armado se integrarán al proceso que realiza la Comisión de la Verdad para esclarecer lo ocurrido durante la guerra con relación al secuestro en Colombia y Bogotá, para conocer los hechos, acontecimientos y verdades de lo ocurrido, pero a la vez entregarle a Colombia recomendaciones que eviten la repetición de lo que nunca debió ocurrir. Desde la macroterritorial Bogotá, Soacha, Sumapaz, queremos visibilizar lo que significó el secuestro en una ciudad como Bogotá, para la sociedad bogotana. Por esto, además de todo el trabajo investigativo que hacemos con fuentes secundarias, con fuentes primarias, testimonios, entrevistas, grupos focales y con fuentes periodísticas, también que hemos arrancado el proceso de trabajar un reconocimiento. ¿Eso qué significa? Traer a las víctimas,
traer a personas que fueron parte de los grupos que cometieron secuestro en la ciudad, poderlos reunir con expertos, con académicos y tener una conversación en torno a lo que significó, al miedo que generó, a cómo se fue metiendo en el imaginario colectivo, a todas esas discusiones, a todos esos miedos que había en las personas de ser secuestradas, en las distintas clases sociales, porque una de las características del secuestro en Bogotá es que debido a sus distintas modalidades, extorsivo, político, retaliativo, el secuestro quedó impregnado en todos y todas. Entonces, de eso se trata el reconocimiento que queremos hacer, un poco parte de la mirada de las víctimas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se sintió? ¿Y qué fue lo que sintieron los ciudadanos bogotanos en torno a eso? En torno a la posibilidad de ser secuestrados y de que se cobrara por su rescate o de que quizá no hubiera oportunidad de regresar. Yo creo que la comisión va a entregar un informe muy contextualizado y con una reflexión política y moral fuerte. Y ese informe tiene que dar cuenta no solo de lo que fue el secuestro, sino de lo que ha significado este proceso de tratar de reconocer el daño causado, este proceso con las víctimas. Entonces, es un informe que tiene que mostrar también una transformación, porque las guerrillas ya no secuestran, las que dejaron las armas, y eso significa mucho. O sea, bajamos de tener 3.000 secuestros en un año a tener 80. Y de todos modos, yo creo que encontrar esos puentes de comunicación como entre las víctimas y quienes causaron el daño es muy importante. Recuerden que las movilizaciones han propiciado importantes transformaciones. Es nuestro deber exigir y velar por los derechos de todos los ciudadanos. Claro está, realizando acciones de paz para generar conciencia y apropiarnos de esa dolorosa historia de nuestro país que no debe repetirse. Por eso, desde la Comisión de la Verdad, les invitamos a ser parte de la verdad. En la página web de la Comisión pueden informarse más sobre nuestros procesos y acciones en el territorio. No olviden visitar nuestras cuentas de redes sociales en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Los esperamos el próximo sábado a las 7:30 por Canal Capital.